Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Darles las gracias por acudir a una nueva entrega del ciclo de conferencias Voces de Mujeres, Sabiduría y Poder, que está organizado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Oficina de la UNESCO de Getafe, con el que queremos poner voz a algunas de las muchas mujeres silenciadas a lo largo de la historia. Para hablarnos del contenido de este ciclo, daros una breve pincelada del mismo, contamos esta tarde con la presencia de Mailén Coto, que es una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, con un extensísimo currículum, cuya tarea compagina con su cátedra en la UNESCO y una serie de coordinación de proyectos culturales que hace para esta institución, además de su colaboración con esta biblioteca que ya es su casa. Mailén es la que no va a la persona, que nos va a presentar, nos va a hablar de este ciclo de Voces de Mujeres, pero antes de cederle la palabra, quería saludar a Laura Carrascosa Esculta, que es la ponente que nos viene a acompañar esta tarde. Laura Carrascosa es periodista, comunicadora y ha encontrado en la radio su vida. A pesar de su juventud, en sus más de 10 años ya largos de carrera profesional en el mundo de la comunicación, ha trabajado en diferentes y numerosos medios y ahora mismo es redactora de la cadena SER en Ciudad Real. Laura nació en Alcázar de San Juan, es un hecho que comparte con la mujer a la que viene a poner voz esta tarde, a Luisa Alberca, también alcazareña. Luisa Alberca fue una de las escritoras más leídas y oídas durante los años 50 y 60 del pasado siglo XX. Ese es el motivo por el que le queremos poner voz esta tarde. Luisa Alberca, como les decía, compaginó tras la Guerra Civil Española su trabajo de administrativa en el Ejército del Aire con su faceta de escritora de seriales, novelas y obras de teatro. Luisa comenzó escribiendo guiones de radionovelas para Radio Madrid con Guillermo Sautier Casaseca. Junto a él consiguió los mayores índices de audiencia de la época con sus populares seriales radiofónicos. Gracias a este éxito conjunto, Guillermo Sautier Casaseca fue distinguido con importantes premios, entre los que se incluye la Medalla del Trabajo. Premios que, a pesar de trabajar juntos, como he dicho, a Luisa Alberca le fueron vedados. Esta tarde Laura viene a poner voz a esta mujer y a reivindicar su nombre por su contribución a la historia de la radiodifusión española. Cedo la palabra a Mailén para que nos presente el ciclo Voces de Mujer y también nos presente a Laura Carrascosa. Muy bien, muchísimas gracias por la asistencia. Yo seré muy breve porque queremos escuchar a Laura, que trae una conferencia maravillosa. El ciclo de Voces de Mujeres nace como una necesidad que yo vi de mujeres en la historia que no tenían el suficiente, que habían aportado a la humanidad y no tenían el suficiente crédito o no se sabía de ellas o simplemente la aportación de ellas se había diluido en los años, con los años y con las décadas. Entonces, es un ciclo maravilloso que hemos pautado aquí en la biblioteca. Voy a hablar brevemente de él porque dentro de unos días lo vamos a inaugurar oficialmente. No solamente son ciclos de conferencias, sino que también Voces de Mujeres se ha convertido en internacional porque hay mujeres alrededor del mundo que también van a aportar con conferencias en diferido hablando de mujeres de sus respectivos países que han contribuido a la humanidad o han contribuido a la historia y a la sociedad de sus países y eso se ha quedado diluido en el tiempo. En el caso de Voces de Mujeres de presencial aquí en la biblioteca, el ciclo ha tenido tanto y tanto éxito, ¿verdad? Nos han sometido tantas conferencias que lo vamos a dividir por bloques. El primer bloque lo va a inaugurar hoy Laura, a la cual voy a presentar dentro de un momentito, y seguiremos, pues tenemos mujeres de distintos ámbitos de la sociedad. Tenemos las mujeres en la guerra civil, las enfermeras en la guerra civil, tenemos la primera alpinista, tenemos la primera ginecóloga, la primera enfermera de la historia, o sea, todas mujeres que han contribuido a la sociedad. Y dentro de unos días, vuelvo y les repito, va a estar oficialmente inaugurado con un vídeo maravilloso que nos ha hecho José Seguí, un realizador de televisión española, y la locución se ha hecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. El patrocinio de Voces de Mujeres tiene muchísimos patrocinadores, todos patrocinadores muy oficiales como la Universidad de Castilla-La Mancha, la UNESCO también lo patrocina, esta biblioteca,
y también, si no me equivoco, la Consejería también y el Instituto de la Mujer. Internacionalmente también tiene el patrocinio de muchísimas bibliotecas y archivos alrededor del mundo. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy, que inaugura este ciclo tan maravilloso. Las radionovelas, los radioteatros o los cuentos radiados formaron parte de la oferta radiofónica más fielmente seguida por los españoles durante décadas. Con sus intrigas, sus romances, sus grandes actores y actrices integrados en los cuadros dramáticos de casi todas las emisoras de nuestro país. Allá por los años 40, en plena posguerra, en los años 50, 60 y 70, la radio era uno de los pocos, por no decir el único, entretenimiento de los mayores y pequeños. No serían pocos los que al salir de la escuela solían llegar a su casa y ver a su madre y a su abuela, de vez en cuando también al abuelo, pegados literalmente a la radio en aquellos largos y fríos inviernos. Noticias, música popular, zarzuelas, avisos y anuncios. Todo se conjugaba para tener a toda una familia pegada por horas al aparato. Pero un programa de todos los que se escuchaban en la radio mantenía intrigada a todos los radioescuchas, la gran mayoría mujeres. Y estos eran los seriales. Los seriales radiofónicos en España formaron parte del imaginario, la banda sonora en la vida de muchísimas mujeres. Solían hablar de amores imposibles, de hijos ilegítimos, de venganzas, de odios, de traiciones. Durante una larga época, los seriales fueron sin duda la estrella de la programación de la radio. Los más conocidos y los que hicieron historia por sus audiencias, los de la cadena SER. Y precisamente para hablarnos de este universo de imaginación y fantasía, tenemos hoy a Laura Carrascosa Esculta. Laura, cofundadora de En el Vértice, revista digital. Fue secretaria de prensa escrita de la Asociación de Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid. Es actualmente colaboradora en Time Just, en la sección de música. Redactora en prácticas de la cadena SER en Alcázar de San Juan. Puesto de trabajo que retomará en febrero, esta vez como redactora propiamente. Laura nos hablará sobre una mujer fascinante, sobre Luisa Alberca, y nos adentrará al mundo de los seriales de la radio. Sin más preámbulos, ¿verdad?, los dejo con Laura y su interesante conferencia titulada Luisa Alberca, la voz invisible de los seriales radiofónicos. Una mujer que, como muy bien dice Marilo, hoy le vamos a volver a dar voz. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, Ney, por presentarme, por esta presentación y sobre todo agradeceros a vosotros que hayáis acudido a esta conferencia, ya bien porque os interese este ciclo de conferencias fuertes de mujeres, porque os queréis conocer a Luisa Alberca o da igual la razón que sea. Muchísimas gracias por venir. Y también quería agradecer a May por contar conmigo en este proyecto tan precioso como es este ciclo de conferencias fuertes de mujeres, que yo creo que es un gran altavoz a la historia y también a las mujeres, que es muy importante que aunque esto ya ha pasado, tenemos que seguir estudiando y seguir dando voz a todas estas mujeres que también han ayudado a escribir nuestra historia de nuestro pasado. Y bueno, no quiero divagar mucho más, pero me gustaría contar un poco la historia de por qué elegí a Luisa Alberca para esta conferencia, porque la verdad es que fue una anécdota graciosa. Yo recuerdo cuando me llamó para ofrecerme esta oportunidad, y claro, era una tarde de septiembre, yo venía de hacer prácticas de cadena SER, y cuando me dijo, tienes que elegir una mujer para esta presentación, y dije, pues ahora mismo yo, o sea, como periodista dije, tengo que elegir una periodista, pero eché la vista atrás y dije, es que en la carrera muy pocas mujeres han estudiado. Y luego ya me di cuenta de que Luisa Alberca me acompañaba todas las tardes en Cadena SER, porque en el estudio de Cadena SER
justo a la derecha del micrófono hay una placa en honor a ella, entonces qué mejor que darle homenaje a esta mujer. Así que con esto pues empezamos esta conferencia que la he querido llamar Luisa Alberca, la voz invisible de los seriales radiofónicos. Y para empezar, pues quería poner un poco en contexto pues, el género en el que trabaja esta mujer. Bueno, estos son un poco los puntos que voy a tratar en mi conferencia. Pues el primero, un contexto histórico de lo que son los seriales radiofónicos, primeros datos biográficos de Luisa Alberca, y ya a través de un recorrido biográfico de la vida de Luisa Alberca vamos a conocer todos sus trabajos radiofónicos y luego también un poco la influencia actual de su figura. Y lo primero, ¿qué es un serial radiofónico? Bueno, pues os he querido traer la definición que le dio Luisa Alberca porque me parece que ilustra muy bien lo que es un serial radiofónico de la época, y lo definía así: intriga, pasión y entretenimiento constituyen la razón de éxito de estos seriales. Es un género que distrae y el público no busca en ello más que pasar un rato agradable. También podemos buscar otra definición un poco más teórica, que es género radiofónico que narra una historia de ficción, generalmente melodrama, de manera señalada. Y también podemos hablar un poco del horario en el que se transmitían estos seriales, porque era un horario curioso, y es que se retransmitían de 5 a 8 de la tarde. Y es que estaban dirigidos principalmente a un público femenino, porque eran quienes al final pasaban más tiempo en casa. Y además iban acompañados de patrocinios de marcas publicitarias, como de detergentes, productos de limpieza, de belleza, y también después de estos seriales radiofónicos se solían emitir programas que estaban dirigidos hacia pues, el público más femenino. Hoy también pues, consultorios se emitían consultorios sentimentales o magazines. Y vamos ahora un poco a adentrarnos en la historia de los seriales radiofónicos, porque la verdad es que ocupaban un gran espacio en la cultura popular de la posguerra. Porque justo cuando acaba la guerra civil en España, toda la información, al haber un régimen franquista, toda la información estaba bajo control del Estado. De hecho, es que todas las noticias se emitían a través de la Radio Nacional, bajo la dirección del director general de propaganda en ese momento, que era Ramón Serra Consumidor. Y entonces Radio Madrid, que era la antigua cadena SER, encontraba otro camino diferente para entretener y dar otra vida a la radio en este momento. Entonces emitían tanto galas musicales, infantiles, concursos, retransmisiones deportivas, y entre ellos por los seriales radiofónicos. Y si podemos remitirnos un poco a los orígenes de este género, nos tenemos que ir hasta Estados Unidos, y es que en Estados Unidos, en 1920, con la Gran Depresión, empieza a haber un auge de este género, y se le atribuye este auge a la periodista Edna Phillips, que fue una guionista de una emisora de Chicago. Y en España, la primera radionovela que más o menos se identifica fue La muerte de Mr. Sy en 1926, por Radio Ibérica, y una de las cosas novedosas que incluyó este serial radiofónico es que incorporó la participación del oyente. Es decir, ellos podían, como se iban emitiendo por fascículos, los oyentes pues podían participar en decir, bueno, pues creo que en el siguiente capítulo va a pasar esto, pues creo que al final va a ser esto. Entonces, esto al final lo que hizo fue enganchar al oyente y que pues este tipo de género pues calase en la población. Y ya en 1940 en Cadena SER empezó a emitirse la serie de teatro clásico, que luego también evolucionó a teatro en el aire con textos clásicos y también con textos de Shakespeare. Y también podemos seguir la estela de lo que había hecho la BBC 2 décadas antes, que también habían emitido una especie de como el programa que había emitido Cadena SER, como el teatro clásico. Y un evento importante fue un concurso donde participó Luisa Alberca, que se llamó Tu carrera es la radio, y participaron varios periodistas de la época, como Pedro Pablo Ayuso, Joaquín Peláez, Juana Granizo y Guillermo Sautier, que es uno de los periodistas con los que escribió Luisa Alberca. Y también otro evento importante fue la formación del grupo El Cuadro, que fue compuesto por varios actores,
que se dedicaban a producir y emitir en antena varias radionovelas, y pues al final esto fue otro punto de que al final los seriales radiofónicos tuviesen tanto éxito. También en 1957, gracias a esta gran popularidad de estos seriales, el gobierno creó una licencia especial para que luego se pudiesen obtener una copia de dicha grabación y de este guión. Y ya para ya meternos en toda la obra de Luis Alberca, el primer serial radiofónico que lanzó junto con Guillermo Sautier fue en 1951 y se llamó Lo que nunca somos. Y ya voy a empezar a hablar sobre Luis Alberca, sobre su vida, sobre sus datos biográficos. Y es que para empezar, bueno, pues quería daros un poco de datos biográficos, pero quería resaltar toda la trayectoria literaria que escribió, porque en total escribió 92 novelas, de ellas 25 en colaboración con Sautier Casaseca y 3 con Fernando Martínez Beltrán, y 64 en solitario. O sea que al final es una mujer que tuvo gran trayectoria literaria y se ve en toda su proyección literaria. Y, os doy datos breves sobre su biografía. Se llama María Luisa Alberca Lorente, nació en Alcázar de San Juan el 9 de agosto de 1920, era la menor de 5 hermanos, y cuando murió su madre y sus hermanos se casaron, se mudó con su padre a Madrid. Y entre los años 1930 y 1934 se muda a Alicante con su hermana Isabel, y allí comienza sus estudios en la Escuela Profesional de Comercio. En 1941 ingresa como administrativa en el Ministerio del Aire, y fue cuando comenzó a compaginar ese trabajo empezó a crear literatura. Empezó a escribir sobre historias de amor, de desamor, de despechos, de engaños, de rencillas y también de reencuentros que en ocasiones se ven enturbiados también por tragedias pues como acaba de terminar la guerra civil, pues al final también tuvo influencia de la guerra civil. Y una cita de ella, porque claro, ella empezó con mecanografía y luego ya empezó a copiar cuentos. Y ahí fue cuando ella se empezó a introducir en el mundo de la literatura. Entonces ella decía, me ejercitaba en mecanografía, copiando cuentos. Y entonces me ocurrió que en vez de copiar ajenos, podía hacer los propios. Y una de sus principales influencias fue Concha Espina, que es una autora cántabra que era bastante popular y colaboraba en Radio Nacional. Y sus primeras publicaciones fue en Seminarios de Domingos y Ligas y Suletas en 1946. Y uno de los textos suyos publicados fue Renunciación, que fue incluido en la antología de cuentistas españoles contemporáneos por Federico Carlos Sainz Robles. También se presentó a los concursos como el Premio Café Gijón o realizó diferentes adaptaciones cinematográficas como La Rosa del Azafrán. Pero la clave fue cuando se presentó al concurso Tu cara es la radio, que antes he mencionado, y ahí conoció a Guillermo Sautier Casaseca. Y aquí os traigo otra cita de Guillermo Sautier Casaseca que bueno, pues ilustran justo en el momento en el que conocí a Luis Alberca. Conocí a Luis Alberca en el programa Tu carrera es la radio, no tuvo mi suerte y no pasó de radiar algunos guiones, pero nos seguimos buenos amigos desde el principio. Con motivo de la adaptación de su novela Patricia Rilton, volví a intimidar con ella. El excesivo trabajo me absorbía mi tiempo y le propuse colaborar juntos. Nos dimos cuenta que ambos coincidíamos en el modo de pensar, por lo que facilitó la colaboración. Esta es una cita que dijo, que está recogida en el artículo 40 años de radio de Juan Monso Cambús. Y ya empezamos a hablar un poco de la carrera literaria de Luis Alberca. La primera novela que publicó fue Patricia Rilton, que es la primera que tenemos aquí. Se publicó en 1950, y trata temas como el fracaso de un matrimonio, porque la protagonista se queda viuda. Entonces, pues trata un poco esta incomprensión de la sociedad a que una mujer haga su vida después de quedarse viuda, también las discrepancias con sus hijos, y esta novela es muy importante en la carrera de esta periodista, por eso la menciono, porque fue nominada y también quedó finalista en los premios Nadal. Y ya que empiezo a hablar un poco de sus obras, de su carrera literaria, pues me gustaría un poco hablar de su manera de trabajar y de su inspiración, porque me pareció muy curiosa. En cuanto a la inspiración de Alberca, podemos decir que sus personajes eran sacados de la vida real. Ella decía que todos los personajes que incluía en sus seriales y en sus trabajos
los había conocido, las había tratado e incluso les había aconsejado. Pero hasta al final es una manera de que los personajes son mucho más reales y yo creo que al final es el éxito de los seriales radiofónicos que residen ahí, porque al final hacer personajes tan reales y tan cercanos es lo que hace conectar con el oyente. Y bueno, tardaron en escribir una serie de capítulos 15 o 20 días trabajando en él 8 o 6 horas diarias. La verdad es que me parece una persona súper constante a la hora de trabajar. Y ya, pues antes como he mencionado, en 1951 Sautier y Alberca lanzaron su primer serial conjunto, Lo que nunca somos. Esto les consagró como periodistas y escritores de seriales radiofónicos. Su misión en radio empezó en enero de 1951 y a partir de ahí empezó a alcanzar una gran popularidad, tanto que se consideró como el inicio del éxito de los seriales radiofónicos. También se publicó en formato libro y a finales de 1954 también se publicó en el diario El Pueblo de Madrid. Y ahí se demostraba la calidad de este serial radiofónico, que lo definía así: emocionante novela de dos jóvenes y ya consagrados autores españoles. También dio el salto a los teatros, fue representada en varios veranos en diferentes puntos de España, partiendo del 7 de agosto de 1953 en Barcelona. Y en octubre de 1953, la revista Ondas, la portada la dedica a Luis Alberca, que aquí le tenemos. Y bueno, ya también que hablo de Sautier Casaseca, os he traído unos pequeños datos biográficos de él para que también se le conozca. Nació en Santa Cruz de Palma en 1910, estudió Derecho y trabajó en el despacho de Francesc Cambó. Y este fue el momento que empezó a escribir y también a publicar artículos humorísticos y bueno, llegó a publicar un montón de seriales radiofónicos con Luis Alberca y también es contratado en la SER junto con ella. Y también la obra como estaba hablando, fue llevada al teatro. Y es que una de las obras de Luis Alberca junto con Sautier, la segunda esposa, fue llevada al Teatro Calderón, que al final estrenar una obra en el Teatro Calderón era como el máximo de éxito. Y también se realizó una película bajo la dirección de Julio Salvador, que los dos colaboraron en el guión. Y también siguen escribiendo un montón de seriales radiofónicos, como Una rama junto con el cielo, La sangre roja, La casa del odio, Se abren las nubes, Llamas de rendición, La cara del diablo, El nombre del hijo, La daga verde, que fueron al final los programas más escuchados de Cadena SER. Y ya que estamos hablando de seriales radiofónicos, de la radio, pues qué mejor que escuchar a Luis Alberca locutando uno de sus seriales. Y aquí os traigo el serial El derecho de los hijos, y es un minuto pues un poco para ilustrar cómo eran estos seriales. ¿Estamos en tantos puestos? Es que el niño que está... Está abajo, perdón. Pues es eso. Sí, está aquí. Sí, pero no se escucha. No se escucha. ¿No tiene el altavoz de...? ¿No suena nada? No. ¿No tiene conectado el altavoz? Sí, lo tiene que tener conectado porque Sí. debe de tener. Pero no se escucha. A ver si allí detrás lo... Mira, a ver si tiene apagado. Aquí está al máximo. Pero es esto. Suéltala. Esto va a ser. Ahí, está el micrófono. Este micrófono.
¿Lo han oído? No se puede oír en los altavoces. No, porque no sale el sonido de allí. ¿Lo ponemos otra vez? Sí, ¿lo ¿Lo ponemos otra vez? Sí. A ver si lo... Sí, Sí, a lo mejor es que lo Sí. gusta mejor. Claro. claro. Es que no sé cómo va. A ver si así se puede oír. Sí, Ay, qué bien. vale. Pero aquí el volumen está al máximo. Ahora sí. ¿Qué ilusiones tengo de la vida? Yo lo puse muy guapo. Pero no me también no ven otra cosa en nosotras. Todo eso de la gracia, de la simpatía, de la amistad, apenas fija. Si quieres una cara bonita, ya puedes ser retrasada mental y más nada te jodas. Que tendrás a los hombres mirándote en éxtasis. En cambio, si eres fea, con el talento y la buena voluntad del mundo, no harás que ninguno te lleve con duda. Eres muy exagerada, Amparo. No todos los hombres son iguales. El que tú hayas tenido la suerte de encontrar ninguno capaz de apreciar, no vas a apreciarte. Claro que te aprecias, pero debes que ver a una mujer en aprecio de un hombre. Anda, te conozco, Lisa. Tú piensas que tu marido te aprecia, ¿verdad? Jaime me quiere. Esto habría que verlo. ¿Qué quieres decir, Amparo? Quiero decir que Jaime te quería por desfasarte, porque tú tenías 18 o 19 años y eras muy atractivo. Ahora, chica, aunque estás muy bien a tus años, ya no es lo mismo. Ahora Jaime está acostumbrado a ti, te aprecia. Pero, ¿quieres? Eso será todo para que mientras no encuentre otra más joven y más guapa que tú. Ahora sí, es que hemos escuchado. Bueno, pues seguimos con la trayectoria radiofónica de Luis Alberca. Ya no solo escribió con Sautier, sino que también escribió junto con Fernando Martín Beltrán, y los títulos que podemos mencionar son La mujer de cristal y Sintética. Y ya en la primera década del siglo XX también empezaron a aparecer en las revistas literarias Alberca y Sautier, y fue en el caso de la revista La Novela del Sábado, que publicaron en versión novela el guión radiofónico Jazz de Rendición, y también la cadena SER tenía una editorial llamada CID, que incluyó varios trabajos de Alberca y Sautier en la colección que la llamaron Chicas. Bueno, esta es otra colección, la que se llama Chicas es otra colección también pertenece a cadena SER, que incluyó obras de Luis Alberca y otras también en colaboración con Sautier. Y estas fueron Mi quiero la nada, La muerte está en el aparato, A regresar de las sombras, Pacto peligroso, Fijaos en los lirios, Dina, La isla de Adriana, El camino solitario, Sombras de muerte, Oculto destino y Campos de sangre. Y lo importante de estas obras es que ella no solo es que sus guiones tuvieron éxito, porque ya lo hemos visto que al final eran los seriales radiofónicos más escuchados de la cadena SER, sino que lo importante de que la clave de que tuvieran éxito eran los diálogos. Ella confesó en el diario El Pueblo que el diálogo era lo que le permitía hacer el serial radiofónico mucho más ágil y atractivo. También siguió con su carrera literaria en cuanto a novelas. Escribió La última dicha, que fue una novela corta que también adaptó al teatro y cosechó bastante éxito de taquilla. Y también otra novela, Perjurio, que la presentó también a los premios Nobel en 1958. Y también podemos decir que también escribió cuentos para niños, que fue el caso de Los mensajeros del diablo. Y ya podemos hablar del último serial entre Alberca y Sautier, que lo llamaron Extraño Poder. Y con esto ya Alberca dejó la cadena SER en los años 70 y se pasó a La Voz de Madrid.
una emisora que era de cabecera, la emisora está en movimiento y era dependiente de la Secretaría General del Movimiento. Y también en esta emisora también cosechó grandes éxitos, como con el serial radiofónico Palabras de la Tierra, que gracias a que los oyentes les gustó este serial, fue recogido en un libro. Y ya pues con la llegada de la televisión en los años 60, el serial radiofónico empieza a perder bastante importancia y Alberca sí que se plantea mudarse a Cuba para seguir con su carrera radiofónica, pero se queda en un sueño. Y bueno, pues se jubila en 1986 y fallece a los 86 años el 25 de octubre de 2006 en Logroño, en La Rioja. Y o sea, lo más triste de esta historia es que, a pesar de haber firmado bastantes seriales radiofónicos junto con Sautier, la figura de Alberca queda en segundo plano, porque bueno, vemos que Sautier, antes de morir, pues le dan bastantes premios, como los premios Onda, la medalla del 50 de la radio y también la medalla de trabajo, pero ella al final no recibe ningún premio. Y sí que es verdad que Francisco Umbral la incluye dentro de la generación de guionistas que la llamó el 98 de la radio. Y sí que es verdad que yo, pues leyendo sobre los seriales radiofónicos y sobre la radio en esta época, sí que incluyen a la figura de Luis Alberca, pero ya hemos visto, como os he contado, que este reconocimiento al final cae en la figura de Sautier. Y de hecho, algo muy curioso, que se conjetura que el nombre de Luis Alberca era seudónimo de Sautier, y también otros creían que Luis Alberca era un hombre, porque al escuchar el nombre de Luis Alberca en la radio, pues se creían que la A de Luisa Alberca era Luis Alberca. Entonces, pues la verdad es que es una anécdota bastante triste de que pues, al final el éxito se lo lleva a Sautier y no Alberca. Y podemos ver que tras su muerte ha habido bastante influencia y se ha estado intentando reconocer la figura de Luis Alberca, porque bueno, en muchas de sus obras se recogen en la antología de escritoras españolas que se publican en Estados Unidos, como es el caso de The Feminist Encyclopedia of Spanish of Literature, y en el año 2005, antes de su muerte, se le rinde homenaje a Luis Alberca en La Rioja, en un acto llamado La Rioja en la Onda, donde se reconoció pues, su trabajo pues, en el teatro y en las novelas en la radio. Y ya sé que después de su muerte, en la Cárcel de San Juan, sí que le da nombre a una calle, y pues como antes os he contado, en Cadenas del Alcácer, en su estudio, sí que contamos con una placa en honor a ella. Y también pues la Diputación de Ciudad Real la incluyó en una exposición literaria sobre escritoras manchegas. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha crea en 2021 los premios de periodismo de Luis Alberca, que ya llevan 2 ediciones, y la Casa de Cultura de la Cárcel de San Juan también en una de sus salas le ha dado su nombre. Y pues para finalizar esta conferencia quería definirla a través de las palabras de un cronista que trabajó con ella, que bueno, me parece pues muy bonito definir a una persona a través de las palabras de otra persona que ha trabajado con ella, porque al final yo he leído muchos libros, muchos estudios, pero al final quien mejor le puede definir son quien ha trabajado con ella. Y os leo. Luisa era capaz de manejar los resortes mágicos que provocan según su voluntad lágrimas a granel y alegría sin límite, y siendo capaz de producir todas las emociones que pedían sus oyentes. Y ya para acabar os quería compartir toda la bibliografía que he consultado para realizar esta conferencia, por si alguien quiere ampliar más información, si os ha suscitado curiosidad. Y también quería agradecer a Enrique Sánchez Lubián, que al final es uno de los grandes investigadores sobre esta figura y que está aquí con nosotros, así que bueno, la verdad que gracias a su libro que lo tengo aquí conmigo, pues he podido realizar esta conferencia y me ha ayudado muchísimo, y la verdad que yo creo que es uno de los estudios más completos sobre esta figura. Así que bueno, espero que os haya gustado y que os haya acercado bastante bien a la figura de Luis Alberca y que la hayáis podido conocer. Así que muchas gracias.
o algún comentario. Yo sí tengo una pregunta. Dado como se estaba desarrollando la sociedad en la España de esa época, que todos sabemos cómo era, sobre todo para la mujer, que fue tan terrible, ¿no? Muchas de ellas tuvieron que ser recluidas o se recluyeron en el hogar porque no encontraban opciones fuera, en la calle. Luisa nunca tuvo problemas con la censura, porque el fragmento que has puesto, si los censores hubiesen sido muy inteligentes, los temas que subyacen debajo de los diálogos eran unos temas bastante controversiales para la época, para quien tenía en ese entonces, que era Serrano Suñer, el poder, el segundo poder, y por ser mujer también. ¿Nunca topó con la censura? ¿Nunca le llamaron la atención ni le vetaron ningún texto? Yo, o sea, en lo que he visto, no, o sea, nunca. A ver, a lo mejor sí, porque, o sea, a ver, al final estamos hablando de la época que estamos hablando y lo más seguro es que sí. Pero ahora mismo no podría traerte un ejemplo. No existe ningún registro, ¿no? Yo, por lo que yo trabajé sobre la figura de Luisa, sí, en los textos, se dan dos circunstancias. En primer lugar, Sautier Casaseca era un hombre muy próximo al régimen, que tenía una especie de bula bla. Ya. En segundo lugar, los seriales radiofónicos, la temática de los seriales radiofónicos puede ser considerada casi una especie de ventana dentro de aquella situación social española. Porque en estos seriales se abordan mucho, como ella comentaba, adulterios, hijos ilegítimos, engaños, abandonos. Había muchos personajes ausentes, que era un sustrato, como comentaba antes Laura, de las consecuencias de la guerra civil, estaban ahí presentes. Y sin embargo es curioso porque ese magma social que estaba ahí, que aparentemente chocaba contra la verdad del nacionalcatolicismo, en los seriales sí se da. Pero en el fondo, los seriales sí que tienen un sustrato también moralizante. Hay, por ejemplo, aún no recuerdo ahora mismo el título de la novela, pero hay una de una actriz que estando con un adulterio y estando en una representación teatral, hay una especie de tragedia y se salva milagrosamente de morir, entonces se refugia en un pueblo, se refugia en la... Hay siempre ese sustrato social, también un sustrato clasista, no hay pues precisamente las familias bien, en que los hijos calaveras mantienen relaciones con las chicas que trabajan en el servicio o con las chicas que tienen un oficio interior. Hay otra novela suya en que, por ejemplo, un enfermero se enamora de una médica y por entonces en un determinado sustrata la situación de que ella renuncia a ese amor por no ser más que su marido. En fin, esa situación está. Pero efectivamente yo, tanto por lo que he leído de ella, como por la referencia que me contó su hija, no hubo nunca ningún problema con la censura. Es posiblemente ellos escribían al dictado, no al dictado político, sino los seriales se escribían al dictado de la publicidad. Si las casas publicitarias seguían pagando semanalmente o mensualmente patrocinando un serial, el serial iba creciendo. Cuando la casa publicitaria dejaba de pagar, el serial se terminaba, con lo cual también la dependencia económica de que esos seriales continuaran avanzando y haciendo ingresos y caja para la cadena SER, evidentemente les marcaría un poco la situación de lo que vivían. O sea que en cierta medida ellos dentro del régimen tenían una libertad. Sobre todo Sautier, porque Sautier, aparte de lo que porque era una persona que ha sido próxima al régimen franquista y fuente de la guerra. Y era hombre también. Efectivamente. Y ella también trabajaba, no podemos olvidar que ella trabajaba en el Ministerio del Aire, trabajaba en el Ministerio Oficial, con lo cual tampoco por su, digamos, segunda opción profesional, que era el trabajo de radiofónico, iba a poner en riesgo su primera por eso, su trabajo, su fuente de dinero. Bien. Es un poco lo que decía Laura, que al fin y al cabo lo que tenemos es lo que ha llegado, lo que tenemos es lo que ha llegado. Entonces, todas esas posibles censuras, igual están recogidas en algún tipo de expediente, no lo que está publicado. No, pero a lo mejor era por el hecho de que quien daba la cara, en cierto sentido, era el hombre, era él. Entonces, quizás también eso evitó
la cara no daba los dos, porque los seriales, o sea, como se decía, en algún momento, en alguna bibliografía al respecto se ha planteado eso de que Luis Alberca no se ve ni lo de Sautier, y no es cierto. Desde el primer momento, en todas las caretas de los seriales siempre se daba una novela de Guillermo Tercera y Luis Alberca. Incluso en la cantidad de novelas que publicaron ellas, siempre publicaban los dos, o sea, en ningún momento estuvo delante del otro en ese sentido. Estuvo delante en el reconocimiento social, eso, en el reconocimiento práctico de que oculta su nombre, no sé. Yo me pregunto, ¿y por qué escribían juntos? ¿Nunca escribió ella sola? Sí, ya escribió también novelas solas, sí. Pero sus grandes éxitos fueron en la radio como pareja escribiendo los periodistas. Generalmente, Sautier, en el libro por cuento, Sautier tenía la idea del serial y luego desarrollaba literariamente. O sea, Sautier daba una pincelada más o menos de cómo podría ir la idea genérica y Luis era la encargada de hacer de la literatura del serial. Laura, tenía por aquí otra No, pregunta. yo no he visto mujer y tal, pero yo he venido a ver la otra conferencia, lo de la radionovela, y me acuerdo que tengo recuerdos de la niñez, que entonces cuando empezaba la televisión en los años 70 estaba la famosa radionovela Lucecita. Y mi madre estaba allí y la televisión estaba la cartera puesta y no se ponía y tal, pero Lucecita había que escucharla todos los días y tal, que fue una de las grandes de la cadena SER también, entonces. Me acuerdo de Barrosa. También. Yo creo que los seriales marcaron a muchas generaciones, porque por ejemplo yo nací en Puerto Rico, mis padres pertenecían a la generación donde la radio era lo más importante. Pero hay dos cosas muy curiosas que yo me he dado cuenta ahora y que es increíble que ocurrieran en Puerto Rico, y es que en Puerto Rico sí censuraban sí había una censura en las radionovelas. Por ejemplo, se hizo famosa, hubo muchas novelas muy famosas, pero yo recuerdo que mi madre hablaba de una novela que se llamaba El Derecho de Nacer, donde el protagonista, el rico, embarazaba a la sirvienta, ¿no? Y eso no se podía decir, eso no se podía decir en la radio porque le quitaban la licencia a la emisora. Fíjense, una tierra que está anexionada a Estados Unidos, que es la casa de la democracia, y sin embargo las radionovelas sí las censuraban. Luego estaba El hijo de Ángela María, luego las radionovelas no podían plantear una cosa bien tremenda, que era, no existía el matrimonio birracial, no podía existir un romance entre una persona morena de piel y una persona blanca, era censurable también, eso no pasaba la censura. Y también amenazaban constantemente a las emisoras de radio, las poquitas que mi padre contaba que había, porque luego mi padre se fue como militar a Estados Unidos y ya era otra cosa, pero había muy poquitas emisoras de radio y todas, el gobierno las censuraba, les decía que si les marcaba un camino a seguir, y si no, sí le quitaban la licencia de operaciones y se la quitaba para siempre. O sea que, fíjense, aquí una dictadura como era, y sin embargo encontraron la libertad en las radionovelas. Pero bueno, ya que había un componente añadido distinto al que es vuestro, muy interesante. era un componente religioso. Vosotros tenéis una religión protestante y aquí tenemos, No. La moral protestante no es que es muy distinta a la moral católica en cuanto a la percepción del mal y el pecado. No, pero en Puerto Rico no es. La redención del pecado es muy distinta en la moral que en la religión protestante y la religión católica. Puerto Rico más bien era moral, porque el puertorriqueño por lo regular, la sociedad puertorriqueña es católica, sí, pero católica practicante. Lo que pasa es que desde hace más de 100 años hay separación entre iglesia y el Estado, y la iglesia no se podía meter en las cosas del Estado. Entonces nosotros más bien, yo lo que creo es que era un componente moral, claro, un componente social moral. Ese componente moral aquí se añadía por el componente religioso, porque al final todos esos entuertos que tú estás, digamos entuertos, aquí al final se resolvían con una moraleja religiosa. Sí. Pero allí era que no se podía ni plantear, por ejemplo, las radioescuchas
se imaginaban que si ella había tenido un niño era por tal cosa, pero no se podía expresar y de hecho tampoco se podía hacer el sonido de los besos, porque eso era un escándalo y eso era inmoral y no se podía hacer. O sea que era una sociedad que, a pesar de que tenía una apertura democrática, era quizás hasta más moralizante aquí, tenía más problemas morales que aquí en los 40, y es que me acabo de dar cuenta ahora. O sea, luego fíjense lo que pasó, esas novelas pasaron a la televisión y fue tremendo porque no pudieron pasar a la televisión. En Puerto Rico llegó la televisión en el año 1959. Era un país que estaba en plena evolución. O sea, Puerto Rico era un país considerado en los años 50 un país pobre, un país del tercer mundo. Y luego la sociedad puertorriqueña fue evolucionando y masivamente la gente comenzó a comprar la televisión a partir del año 1975. Fue el boom de los aparatos de televisión en mi país. ¿Qué pasa? Que entonces ahí fue el boom de todas esas novelas de radio pasaron a la televisión. Pero ¿qué pasa? Que pasaron a la televisión las consabidas escenas de que en la radio no lo podíamos decir, pero en la televisión sí lo podemos mostrar. Y entonces sí ahí ya no hubo censura y ya pues sí la que se embarazaba, pues se embarazaba. O sea, ya se mostraba, pero en la radio en aquel entonces no. Aquí, sin embargo, en España, cuando llega la televisión, los seriales no se transponen tan rápidamente, porque aquí las primeras dramatizaciones que hay en televisión española son de obras teatrales. Ah, qué bien. El fenómeno de la novela, de la radionovela, del serial, tardó bastante tiempo ya en llegar a España, precisamente por eso, por ese control más férreo que había, porque la televisión era mucho más que lo que hubiera sido la. En Puerto Rico Estudio 1 se transmitía a través del canal del gobierno, que era el canal 6. Y entonces todas esas seriales de televisión española, Curro Romero, todo eso, lo pasaban por el canal 6, que era el canal y todavía es la emisora que el gobierno tiene control sobre ella, sobre el telediario y todo. Y ellos todavía sí ejercen un control, una censura en ese canal, sí lo hacen. Yo le quería preguntar a Laura, te has estado revisando toda la documentación, o sea, has visto cuál ha sido, de los títulos de las novelas y de las seriales, cuál ha sido el que más te ha llamado la atención desde tu punto de vista, a ver, vamos a decirlo así, desde tu edad, ahora. Porque a ver, hay que reconocer que tiene, que jovencita, que te haya parecido, que hayas dicho, bueno, pues, ¿cómo podía haber hecho una novela con esta temática, esta trama, ¿alguna te habrá parecido más curiosa? Pues justo en la novela primera que publicó ella, la de Patricia Hilton, o sea, lo que es el argumento me llamó bastante la atención. O sea, sí que es verdad que sí se había escrito sobre ello, pero sí que la reflexión de que una mujer se quedase viuda y que hiciese su vida, al final es un tema que siempre se ha criticado en la sociedad y pues que lo llevase a la literatura, la verdad es que me llamó bastante la atención. Claro, visto con tus Sí, ojos, es claro. un tema. Claro, o sea, yo a través de mis ojos yo no lo veo mal, pero claro, al final en la época porque en esa sí época que de la se situación. Sí. Además, que efectivamente se plantea porque hay además otros sustratos. La guerra estaba todavía muy reciente, había muchas viudas que tenían que hacer Sí. vida. Y luego hay otra cuestión importante. Los seriales de Luisa, en su gran mayoría, son seriales que reflejan una sociedad urbana, son una sociedad rural. Entonces, evidentemente es distinta. El hacer la vida de una mujer en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, después de la guerra civil, es muy distinto a lo que podría ocurrir en cualquier pueblo en una región como la nuestra, en Alcázar, por ejemplo. Bueno, ya era la siguiente, ¿es más que impactado? ¿Te parece más escabroso? Como más enrevesado, como más... Pues ahora mismo no sabría decir más el título. ¿Eso qué te parece todo el mundo? ¿Eso qué te parece todo el mundo? Sí, o sea, ahora mismo no sabría decirte. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna aportación, algún comentario de las personas que han asistido?
¿Tienen algún comentario que hacer? ¿Qué les ha parecido? Yo creo que debería de ser una mujer muy católica, porque estando en la posición que ella estaba, que podía subliminalmente poner en evidencia las discrepancias que había, de la mujer, no lo pusiese de alguna forma. Yo me parece raro, creo que debería ser una mujer muy católica y entonces estaba Bueno, muy de su época. Bueno, pero que diga Laura que la estudia de la conoce. perdió una gran oportunidad para la mujer. Igual era su forma de reivindicar. Yo no sé, tampoco la conozco mucho. Igual esa era la técnica que tenía ella de reivindicar, o lo que podía hacer para reivindicar el papel de la mujer. Yo creo que más que una mujer muy católica, lo que cometemos un error grande desde el punto de vista es juzgar cómo se escribía en ahora sí, con la mentalidad. Es un error, sí, un error grandísimo. Las novelas de, como ya te decía, las novelas de Risa representan un retrato social muy claro, sociológico de una época y de un determinado ambiente social. Claro. Había unas novelas que están ambientadas en Guinea, cuando Guinea era una colonia española y gente que iba allí por cuestión de técnicas de plantaciones, de negocio, que eso era un 0,1% de la población española que estaba en esa situación. Claro. Pero bueno, pero aportaban a los oyentes, le aportaban un aire sofisticado de las colonias, de la gente de color, de los viajes en barco, los grandes propietarios de las plantaciones, en fin, ayudaban un poco a soñar, entre comillas, y a que las penas que un país y a que la penuria de aquella España fuera sobrellevada de otra manera. No sé si era una mujer muy católica o no, no te lo puedo decir porque tampoco yo he hablado con su familia sobre este aspecto, pero bueno, pero ella no solamente, aparte de trabajar en el Ministerio del Aire, su familia estaba también vinculada en la radio, porque ella era tía de José Luis Péquer, el famoso presidente de la lista de locutor, y la familia estaba muy introducida en el mundo de la radio. Entonces, pues bueno, tampoco la cadena SER, que en aquellos momentos era de las pocas cadenas privadas, tampoco tendría mucho interés en jugarse su licencia radiofónica con el régimen. Claro, o sea, claro. Bastante era que el régimen de noticias a todos tenía obligatoriedad de conectar a las 2 de la tarde con el parte nacional, con las noticias de Radio Nacional, para que tuviera esa mínima válvula de, digamos, entre comillas, libertad, pero que entre comillas se incitaba también un negocio, porque la cadena se hizo muchísimo negocio con la radionovela. Bueno, pero es que también Serrano Suñer tenía su serial particular. Bueno, efectivamente. Con la marquesa de Jansón. Entonces ya eso, él no podía censurar demasiado, ¿no? Porque él tenía ya su serial personal que lo sabía toda la sociedad de Madrid. O sea que... Pero eso de las mujeres que crean este universo se dieron no solamente en España ni en países de Latinoamérica, también en Inglaterra se dio, porque Barbara Cartland precisamente fue una gran novelista que además fue la madrastra de Lady Diana, y ella también creó, pero en este caso fueron novelas que ella todas las ambientó en los ambientes rurales con terratenientes y princesas y príncipes, mucho antes de ella casarse con el padre, con Lord Spencer. Entonces todo este universo y todo este imaginario, ¿verdad?, se dieron en muchos aspectos. Luis Alberca lo hizo en la radio, Barbara Cartland lo hizo en novela, Corín Tellado lo hizo en novela también. O sea que eran también, yo creo, que una válvula de escape también para la mujer, para ella poder tener cierta libertad también. Yo para terminar quería pedirle a Laura que no, ya para final, que bueno, que estamos para reivindicar el papel de Luis Alberca, para ponerle voz. Destaca, me concluye con dos aspectos por los que creas que Luisa está bien metida y bien elegida en este ciclo y porque le hemos puesto voz. Yo creo que un poco por lo que lo ha comentado Enrique, pero bueno, cuéntanoslo tú. Sí, yo creo que... Dos palabras, dos titulares, como dice la prensa. Sí, como dice la prensa. Pues, perdón.
que yo creo que porque al final ha sido una voz invisible de los seriales radiofónicos, porque al final ha estado bajo la figura de, o sea, todo el reconocimiento se lo ha llevado Sautier, y otro titular, pues porque al final también ella ha hecho bastante trabajo por incluir la figura de la mujer en la radio y también en el mundo de la literatura. Pues yo creo que eso es algo que debería destacar. Sí, a reivindicarla. Y como decía Laura, no solamente eso, sino porque de los seriales radiofónicos, no solamente Sautier, las grandes actrices de la televisión española, Ana Vinzo, Martín Pereño, sí que han sido reivindicadas, sin embargo, muy solas. Exacto. Y sobre todo, el dolor que causa saber que habiendo escrito novelas a la par, que habiendo tenido éxitos radiofónicos a la par, en años en los que habían sido los grandes triunfadores de la radio, a él se le daban premios y a ella. Y allá no. Pues yo creo que hemos cumplido nuestro cometido. Claro, Así que si Y no seguiremos tenemos más, dándole voz. venga,